Bueno, vamos a recordar que este viernes estamos en Valencia, en el Hotel Novotel, que está muy restaurado y muy arreglado para presentar ese programa especial, programa que incluye el estreno, han podido ver ya el adelanto del documental 2011, Sobrevivir a la Dana, y les invitamos naturalmente hasta que se complete el aforo, creo que es grande. Este 9 de mayo, a partir de las 8, es Novotel Valencia Lavant, que es la avenida de Pío XII, número 4. Entrada libre para todos los amigos. No hay políticos, irán solamente pues la gente afectada por la Dana, que sigue afectada por la Dana, no solamente en su memoria, sino porque es que no se ha hecho nada realmente útil. Y cuando digo nada, es nada. Bueno, vamos descubriendo formas nuevas de delincuencia, vamos descubriendo, pues por ejemplo, el robo en plan cuatrero de coches. Yo he contado aquí, porque me lo contó él, que Desguaces La Torre, o sea, el famoso chatarrero, me dijo que le ofreció al gobierno hacerse cargo de todos los coches, como lo hacen ellos en el desguace, de llevarse todos los coches, que además son una fuente terrible de infecciones, lo sigue siendo, de gases, de todo. Y dijeron que ni hablar. Bueno, están, gracias a un dron, se ha descubierto pues una especie de enorme hangar con miles de coches que se han sustraído a la acción policial. O bien que algún concejal listillo se ha aprovechado de la situación, porque esto está pasando. Bueno, hablaremos de eso, pero sobre todo hay que ver ese testimonio que ha dirigido Vanessa Vallecillo y que es la plasmación en imágenes de todo lo que venimos contándoles, en especial desde que en enero se acabó la Dana y ya las televisiones, la espantosa y las horribles, decidieron no hablar de Valencia. Pues tenemos que hablar y lo comentaremos allí. Bueno, Rosana, yo además estamos de luto por la muerte de Pilar Díez. En fin. En fin, ¿qué le vamos a decir a los oyentes, no? Es una de las fundadoras de esta casa, del grupo, y la última vez estuvo justo cuando la copa de los 25 años. Dice, se levantó de la cama para venir. Dice, yo esto no me lo pierdo. 25 años. Y en fin, una de las revistas de prensa con más chispa y más... Sí, señor. No sé, más pugnaces, por decirlo de alguna manera, muy bonito. Ella decía que el mejor momento de su vida profesional fue cuando Javier Rubio le encargó la revista de prensa. Que entonces había muy pocas. Poquísimas. Solo se hacían en la radio. Exactamente. Pero ahí en el periódico no, ibas a hacer una... Esta lo hará, y efectivamente lo ha hecho muy bien. En fin, descanse en paz y nuestro recuerdo para la familia y, en fin, para todos. Y para vosotros también, porque si se dice siempre eso de que somos una familia, en vuestro caso, sí, realmente lo era, porque llevaba aquí los 25 años de Libertad Digital, de esta aventura de cuando fuisteis y parecía que era imposible y no hay más que ver vuestras caras para saber el impacto emocional de una compañera que es más que una compañera, que es una hermana. Pues sí, señor. Bueno, Rosana, ¿por dónde empezamos? A ver, estamos pendientes de todo lo que sucede en Renfe, las informaciones contradictorias, ¿no? Y absolutamente, no sé cómo calificarlo, ¿no? Entre su propio presidente, Adif, y echándole la culpa a la compañía Irio, que por cierto ya paga, y además bastante dinero precisamente por la utilización de esas vías, y se supone que ese mantenimiento tiene que hacerse cargo la responsable, ¿no? La verdad es que el tuit que publicaba el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a las 5:45 de la mañana, es sorprendente, ¿no? Hablando de ese robo de cable de los 4 puntos, pero al mismo tiempo echándole la culpa a ese tren de Irio que ha tenido ese enganchón arrastrando la catenaria, cuando dice sí que se podía circular, aunque de forma, digamos, más lenta, ¿no? por las vías. Esto, lógicamente, complica muchísimo el día a día de los ciudadanos que hoy tenían previsto acudir, además en masa, a Andalucía por la cuestión del inicio de la feria, que hoy es una jornada además muy, muy concreta, pero se produce una semana después del gran apagón. Y es interesante porque hoy hay
sigue habiendo muchísima información en la prensa. Por ejemplo, hoy nos hemos enterado de que la presidenta de Redella, que la señora Beatriz Corredor, la misma mañana del apagón, estaba despidiendo al único consejero afín al Partido Popular dentro de Redella, que quedaba, efectivamente, para poner en su lugar a González Laya, a la que fue ministra de Asuntos Exteriores. Bueno, pues nos hemos informado en el informe anual de remuneraciones de Redella cuánto es lo que cobra uno de estos consejeros, de los 12 consejeros de Redella, 6 de los cuales, por cierto, son afines al Partido Socialista o están incluso, son militantes o están dentro del propio partido. Bueno, pues en total, solamente en el año 24, más de 130.000 euros, porque cobran 1.500 euros por asistencia a cada uno de las reuniones del Consejo, y el año pasado se reunieron 11 veces. Es decir, 130.000 euros. 10.500 euros por la asistencia. Efectivamente. 10.000, es que ha dicho 1.000. Sí, pero es que a todo esto hay que añadirle. Hay que añadirle el dietas, fijo que tiene. Dietas, el fijo, etcétera, etcétera. Todo esto trabajar una vez al mes, se puede consultar, está perfectamente por desayunar un día explicado en el informe anual de remuneraciones. Es decir, que ser consejero de un operador como Redella. Chollojero. Sí. Pero déjame decir una cosa. Esa reunión a la que van es absolutamente inútil, porque además nos hemos ido enterando de que hay un señor que es el operador, que es el que decide la víspera qué es lo que tienen que hacer las nucleares, las gasistas, las renovables que hagan lo que quieran, y las demás cuando tienen que entrar, cuando tienen que desconectar. O sea, todo lo que dijeron contra las privadas, porque ya es ahora lo público, que es Sánchez el público y lo privado, es mentira. O sea, es Red Eléctrica la que asigna la víspera, el mix que dicen, dice, bueno, vamos a ver, como mañana se calcula tal, con lo que ya tenemos, mañana tiene que desconectar Almaraz a las 8, porque a las 8 entra a esto. Lo hacen ellos, pero si las compañías le llaman privadas, porque es privada la propiedad, pero la gestión es toda de Red Eléctrica. Todo esto a pesar de lo que dijo la propia Beatriz Corredor, que negó en la entrevista que concedió en El País la semana pasada. Concedió 3 entrevistas, El País, Televisión Española y la cadena SER. Pues en la del País negaba que Red Eléctrica elaborase ese mix previo, ¿no? Cosa que luego lógicamente se ha desmentido por los propios expertos. Hoy La Razón cuenta que Corredor no cae porque Moncloa teme la factura. Es verdad que después de esa entrevista en el diario El País fueron muchas las voces que señalaron directamente a Beatriz Corredor. Decían que el presidente del gobierno no estaba satisfecho con el trabajo desarrollado por Beatriz Corredor y que a la que no iba a dejar caer es a Agesen, a su vicepresidenta y ministra. Que es la superior, que es la sucesora de Teresa Rivera, que es la madre del Cordero de culpable de todo eso. La gran culpable. Textual en esta información de La Razón dice: si Corredor cae, no solo se señala su gestión, sino la del gobierno que la nombró. Es decir, el gobierno se ha dado cuenta de que si cae esta señora, pues lógicamente también va a señalar a él. Y luego simplemente un anuncio del propio Tony Blair, una declaración que hizo también la semana pasada, 24 horas después del apagón en España. Lo recoge hoy John Mueller en su columna en ABC. Dice: cualquier estrategia basada en la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el corto plazo o en limitar el consumo está considerada un fracaso. Son las palabras del propio Tony Blair en un informe que se hizo público 24 horas después de lo sucedido. Bueno, esta historia de por qué no deja caer o deja caer a alguien, a mí me asombra porque esta historia la hemos visto. Sí, pero con esta historia nunca cae nadie, ¿no? Exactamente. Nunca cae nadie porque con su dialéctica nosotros y ellos y resistir hasta vencer, pues sí, le da igual. Para empezar, es una persona que no tiene ningún sentimiento de culpa respecto de nada, con lo cual no hay el menor reproche hacia Corredor ni hacia nada. Él lo que ve es lo que le conviene o lo que no le conviene, le da igual. O sea, Sánchez y el Partido Socialista por extensión distribuye los cargos en empresas clave y en empresas determinantes del bienestar de todos los ciudadanos, extremadamente técnicas, como premios para los fieles. Y entonces va colocando sus peones. ¿Y ahora qué pasa? Que en una mezcla en la que hay carne y patatas, solo hay patatas, que son las renovables. Bueno, no claro, tenemos carne, con lo cual nos quedamos favorito. Exactamente, o sea, y además este ministerio que se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una transición ecológica que es todo lo contrario de ecológica, es la transición hacia la contaminación, lo digo como agricultora, que he sido presionada a mi nivel pequeñísimo por empresas de placas solares y
Y he visto cómo operan en el cara a cara con el pequeño. Es una soberbia política brutal. Perdona, y están contaminando todo el campo. Déjame recordar que el presidente de la Diputación de Teruel, que es la provincia más destruida por... no solo es que han hecho medios, sabes que Sánchez tiene una gran amiga, Susana Sumelzo, de toda la vida. Los Sumelzo da la casualidad de que son los propietarios, junto al Vikingo de Forestalia, de todo lo renovable que caiga. Cuando empieza el lío el de las renovables, lo hemos contado, lo hemos explicado, lo hemos documentado. 2.000 kilos valía 2.000 euros. Valía la voluntad de un señor de Teruel. Un turolense vale para Forestalia 2.000 euros. Que firmaban una cosa ilegal diciendo que nunca se les dejaban que su terreno edificaran, pusieran ahí el molinazo que quisieran y que renunciaban a cualquier actividad o procedimiento legal, que es algo absolutamente anticonstitucional. Eso es para filmarlo. O sea, claro. en la negociación de estas empresas semipolíticas, porque son todas SOE, con el pequeño agricultor español, eso alguien tiene que filmarlo porque es de vergüenza. Pero aparte de eso, el ministerio se llama también de reto demográfico. Reto demográfico, y España es el país con menor natalidad del mundo. Y se ha llenado ese ministerio de una cantidad de talibanes que el papel lo aguanta todo. Y por sus narices vamos a transicionar a la nada. O sea, solo va a haber guarnición. No hay carne ni proteína. Vamos a estar pendientes, les da igual que haya apagones, porque ellos lo que quieren es que toda esta energía... El empobrecimiento. Y además que han decidido que va a ser esta energía la que va a ser, y es la que va a ser. Déjame decir, solo por terminar, el de la Diputación de Teruel denuncia el día que toma posesión que el de Forestalia iba con el delegado del gobierno a visitar a los alcaldes, y que eso no se podía tolerar y tal. Y entonces se levanta un tío del PSOE, estoy hablando de la Diputación de Teruel hace unos meses, y dice, bueno, eso habría que comprobarlo. Me cago en la, dice el... ¿Cómo que había que comprobarlo? Ese alcalde era yo, que es alcalde de Libros, no sé de qué pueblo. Es que era yo. Ah, bueno, eso ya... ¿Cómo que eso ya? Sois unos ladrones, porque es exactamente lo que son. Claro. Aprovechan la desprotección de la gente mayor para sacarles ilegalmente todo. Todos estos parques eólicos y todos estos parques solares, ¿cómo se ha conseguido tanto en tan poco tiempo? Extorsionando al pobre y teniendo agricultor. Un trato de favor. Y engañándoles. Cuando empieza a haber una guerra civil entre los Sumelzo y los forestalios, y entonces... ¿Qué es lo que llegan al acuerdo con Lambán, que entonces no había caído en desgracia, ahora sí? Pues todas las placas para los Sumelzo y todos los molinos para Forestalia. Y así está Aragón, corrompido, ayuntamiento, con más molinos que habitantes en la provincia, matando pájaros continuamente que caen en llamas. O sea, es un verdadero horror de corrupción, porque se han forrado a la sombra de Teresa Rivera y de su marido, nada menos que un Bacigalupín, el hijo del gran Prevarigalupo, que es que nos ha mirado un tuerto y es Jonqueras. O sea, hay que ver que, por cierto, Jesús Cacho contaba este fin de semana masones de toda la vida que han intentado echar a los del Opus de la Caixa. Bueno, gran columna de Jesús Cacho explicando... ¿Cómo ha sido eso? Pero fíjate, otra vez la masonería, otra vez la Cámpora, Héctor Cámpora, que es el que tiene a sueldo a Bacigalupo, que lo trae Peces Barba y luego hace la fechoría contra Liaño y otras muchas fechorías al servicio de Polanco y de Cebrián, que ahora resulta que Cebrián es un amigo de la libertad. Claro. Hay algo, tú lo contabas en el artículo del domingo, quizá más grave, ¿no? Es decir, el marxismo como religión de sustitución fue sustituida por el ecologismo como religión de sustitución. Y en eso es en lo que estamos ahora. Quiero decir, el que no comulga con las energías renovables o simplemente expone sus riesgos es un hereje.
Fundamentalmente es no, un es hereje. que se mueven en esos términos. Ese es el Sí, tema. en Tú eres un secta, hereje, en religión. por lo tanto, no sabes de qué Y en estás la hablando. politización de temas técnicos. Exactamente. Además. Y el paraíso de los proletarios ahora sería el paraíso de los ecologistas, que es un país 100% con energías renovables, que sería lo que quiere apuntarse, evidentemente. Y donde no se trabaje. Y donde no se trabaje. Que es imposible, además. Claro, pero ante eso, es decir, fíjate, hoy, es decir, cualquiera que vaya contra eso, un ladrón no es un ladrón, es un saboteador. Que es lo de hoy. Que tiene que ver un saboteador con un ladrón. Un saboteador tiene un objetivo concreto, que no es lleva nada, él no se aprovecha. Él no se aprovecha, es fastidiar. Empiezan hablando de saboteadores. Bueno, es la misma historia que con el ataque que siguen con eso. Cibernético, ciberterrorista o Es oscurecer las explicaciones que son contrapuestas, de manera que como el grado de atención ahora mismo de la gente es mínimo, a la que uno ha dicho una cosa y otro ha dicho otra, la masa ha desconectado del apagón. La masa yo creo que desde la pandemia, es decir, está absolutamente desfibrada. Que la gente, después de un apagón que se ha llevado por delante, no solo la reputación del país, en inversiones seguro, el susto que ha metido a medio mundo, pero a mí mismo, que mi madre ahora le estaban poniendo un poquito de aire, de oxígeno de vez en cuando, pues, que te entraba una... Pues no, lo vivieron como un día de fiesta. Bueno, eso yo creo que es bueno, algunos, bueno, evidentemente algunos. Eso es lo que se ha querido, mostrar. Que se veía por la calle en algunos sitios. Pero eso es lo que se ha querido mostrar. Hay gente, las miles de personas que quedaron atrapadas en los trenes, las miles de personas que quedaron atrapadas en los ascensores, los niños que salían de los colegios y que los padres no sabíamos por qué nos estaban mandando a los niños y los estaban sacando de los colegios. Esa indignación no se traduce después. Perdón, lo que pasa es que cuenta muy bien, y en eso hay que reconocerle su maestría, porque son malos, pero inteligentes. Ellos se dirigen a su secta. Y a su secta lo único que tienen es que administrarles al piste para que cante el canario. Claro. Y entonces, lo que comentaba antes Santi González, del inteligente de Gonzalito Miró, es que es increíble, ¿eh? La gente venga a pedir explicaciones. O sea, estamos pagando impuestos y no podemos pedir explicaciones. Ha degenerado mucho y ya no debe, a las 6 de la madrugada, a las 6 de la madrugada comienza el informativo matinal de Televisión Española. Las primeras colas que se han emitido en ese informativo matinal era lo que estaba sucediendo en el AVE Madrid-Sevilla. Las imágenes que han puesto en esas colas era un vagón de gente como de fiesta. No, perdón. Tenemos, pero es que yo he recibido en mi chat gente que estaba en el vagón y que gente que estaba absolutamente desesperada porque no tenían agua, porque esas otras, porque que los trenes tenían además una cita médica que lo contaba y además una es que los trenes están desabastecidos. Es que nos estamos dando cuenta también de que no hay trenes cafetería, de que no hay agua, de que no hay alimentación. No hay nada. Rosana, es que yo que uso constantemente el AVE, primero quitaron la indemnización, acordaos, que cuando llevaba un mínimo de retraso, pero es que ayer en el AVE que yo tomé no había aire. O sea, estaba la gente al borde de la lipotimia. Sí. Y era un tren que, gracias a Dios, este robo de cobre no se ha producido en la línea al norte. Pero había pasajeros diciendo, oiga, por favor, pongan el aire que nos estamos muriendo de calor. ¿Cómo va a ser este verano? O sea, lo que está claro es que ahora tú vas a las estaciones y aquel orgullo de AVE, que aquello funcionaba como un reloj, eso se ha acabado. Hay retrasos de salida. Ya no de retrasos acumulados durante el día, de salida. Y la culpa la tienen los italianos o los franceses. Iria, ya han encontrado a Iria. El día del apagón hubo muchos trenes que se quedaron en la línea que tú coges habitualmente, Barcelona-Madrid, para venir aquí. Muchos se quedaron a las puertas de Calatayud, o cerca más o menos de Calatayud. Tardaron 8 o 9 horas en rescatar a la gente, muchísima gente mayor, mucha gente con niños. Claro, yo pregunté, ¿pero qué está sucediendo? Y me explicaron que Adif no dio la localización de los trenes y el Departamento de Interior del Gobierno de Aragón tuvo que mandar los helicópteros del 112 para localizar dónde estaban los trenes, porque Adif no comunicaba en dónde se habían quedado. Bueno, eso lo vi en la prensa. Es una decisión deliberada. Totalmente. Yo estaba en mi pueblo, vi eso, y la verdad es que había una indignación. No es que tengan en gran aprecio a la Zaragoza ni a la autonomía, pero claro,
viendo que al menos en Zaragoza, al menos Azcón, si llega a ser del PSOE, no hace nadie nada. Así está la encuesta que sale hoy de la expectativa de voto. Pero es que lo contaban, es que hay mucha gente mayor en Aragón, que además, como pillaba el puente y todas estas cosas, pues la gente se movía, van a ver a la familia donde sea. Bueno, es que eso de dejarlos tirados y además romper la señal para que nadie sepa que a lo mejor hay un señor que está al borde del infarto o que le ha dado un infarto y se puede morir. Ni caso. Les dan las vidas, les importan los trenes nada. Que se quedaron a las puertas de Valencia, justo en la zona cero de la Dana, en Paiporta, toda esa zona, fueron los agricultores, los que, porque claro, es zona de campo, de cultivo, los que fueron a socorrer a las personas que estaban atrapadas en los trenes. Tuvieron que abrirles el del vallado que hay, tuvieron que abrirles hueco para que todos ellos pudieran entrar y a partir de ahí coger los caminitos que solamente ellos se conocen e ir, pues bueno, en este caso fueron 5 o 6 kilómetros andando hasta Valencia, que tuvieron suerte dentro de lo que cabe, porque hubo gente que se quedó. Pero ¿quién puede andar 5 o 6 kilómetros? No todo el mundo. No, de hecho hubo bastante gente. Bueno, y aparte que a veces el tren según donde se pare es imposible, porque hay terraplenes. Hay zonas abruptas. Una zona de terraplenes, sí. Claro. O sea, que yo no creo que todo el mundo esto lo haya pasado, lo del apagón. No, que seguro que no, pero quiero decir que hay que contestar a esto. Es decir, esta gente, y eso me refiero a la oposición, la gente está... Ellos, o sea, el PSOE está presumiendo de que esto fue una fiesta, de que Madrid era una fiesta y España era una fiesta a oscuras, ¿no? Dice, orgullo de país, dice Mari Chusma. Orgullo de país. Ayer tuve que dejar de leerlo porque me indignó un artículo en el New York Times de un español diciendo joy en el apagón, ¿no? O sea, diciendo la alegría del apagón. Y hablaba, pues eso, de los bailes regionales y de los reggaetones en los terraplenes de los trenes parados, ¿no? Y era todo un artículo como diciendo, mira, los españoles no tienen nada, pero tienen esa alegría de vivir. Y como de repente baila una abuela, una sevillana con... O sea, una imagen de pandereta. Perdona, Agenda 2030. En el año New York 2030 Times no tendrás nada, pero serás feliz. Serás feliz. Y el Partido Popular Europeo, ahora que tenemos la Secretaría General, ¿qué va a hacer con respecto a Teresa Rivera? Bueno, para ponerla en la picota. Esta es la reina de los talibanes. Sí, claro, sí, señor. La peor de la peor. Bueno, pero ahora el otro día hablando con uno de los presidentes de estas compañías, presidente de toda la vida, que lleva toda la vida allí, dice, yo no he visto en mi vida a nadie, no talibán, tan obcecado y tan ignorante como esa mujer. Dice, no es que no sepa nada, que no sabe nada. Dice, bueno, eso pasa con muchos políticos. Pero entonces hay un técnico, hay el que le aconseja, por lo menos tenemos un interlocutor. Esta es una imbécil absolutamente fanatizada que le gusta a Greta Zombie. Dice, pero ¿cómo te puede gustar esa niña que está loca? Pero pues le gusta. Esta que tiene ese puesto, que sí que es un puestazo en cuanto a poder en Europa, lleva la Dana... El apagón. Sí. Y allí ahora dice, pero allí dice en Europa, que por lo visto no tiene que ver con España, que las nucleares están muy bien, que es una energía limpia. Y en España las cierra. La ARSEN esta, que no hay más que verla para ver que es una nulidad. Tú lo ves, me recuerda a la becaria que hacía Carlos Latre, ¿os acordáis el personaje ese? Una becaria que siempre estaba así como medrosa y tal y cual. 3 días sin aparecer. Bueno, Beatriz Corredor, 2 días sin aparecer. ¿Dónde se ha visto eso? En cuanto la nombraron, salió en los periódicos la cantidad de subvenciones y contratos que se habían dado a la empresa de su marido, pero instantáneamente. Todas con marido, todas pero con esto negocio. Es igual que Ada Colau parando la circulación con 4 coches oficiales para trasladarse a los sitios y peatonalizando todo lo importante que había en Barcelona para que la gente no pudiera ir en coche. Bueno, nunca van a saber lo que es un apagón porque tienen generadores de sobra en todos sus palacios y en todas sus instalaciones. O sea, los apagones son para el pueblo llano, ¿no? Para que se divierta. Entonces ellos tienen una agenda y sobre todo este ministerio absolutamente de talibanes, absolutamente, y les da igual, es parte del camino. No lo disfrutan, Es parte del camino al que hay que llegar y da igual los apagones y vamos a seguir con las renovables que son antiecológicas, porque en la medida en la que se está implantando en el campo ya no es ecológico, eso es una cacharrería
que no sé, todos esos cacharros cuando se quedan obsoletos, empiezan, ¿dónde va todo eso? Sí, aquí lo único ecológico de verdad son las pequeñas nucleares. ¿Y qué pasó? Que en el sur de España, muy sur, y en el norte, en Gerona y en el País Vasco y tal, se recuperó la luz muy pronto. Bueno, por Marruecos y por Francia. Claro, si jugamos a los talibanes con la baraja marcada, diciendo, bueno, ya vendrán las nucleares francesas a rescatarnos. De hecho, hay y el carbón marroquí. Y hubo dos pueblecitos, uno en Cantabria y otro en León, que están en los picos de Europa, que son autónomos desde hace 20 años. Uno porque está enganchado a una central hidroeléctrica por el agua que cae y de ahí absorbe, digamos, toda la electricidad y se desconecta en el momento en el que hay un apagón, que lo sufren mucho desde hace 20 años. Y el de Cántabro por baterías de litio. Y era como, claro, ellos observaban y veían en las televisiones, porque ellos ni se enteraron de que hubo un apagón generalizado en toda España, y era como, eso sí que era distópico, ¿no? Decir, pero ¿qué está sucediendo? Nosotros aquí en el pueblo y está el resto de España apagado y nosotros... Cuando dijimos, y lo dijimos, como la causa es la disfunción total en ese mix, que es una olla podrida que ha creado la psicópata esta de la Ribera, hay que decir, no exenta de corrupción, porque con Nadia Calviño gestionaba los apaños Next Generation el marido de Nadia Calviño, además de colocar al Toy Cuerpo ahora de ministro alfabetizado. No ha dicho una palabra, por cierto. El ministro de Economía no ha dicho una palabra. Pero es que tú ves el comportamiento. Pero esta Agsen, que lo único que tiene es que es íntima y sierva, es la soubrette de Teresa Rivera. Pero vamos a ver, ¿cómo es eso de que no se dan explicaciones en el Parlamento? Hoy vamos a ver, lo hemos comentado. El miércoles. Pero vamos a ver, ¿pero qué es eso de que no haya un pleno hoy para decir qué pasó la semana pasada? El miércoles va a ser un pleno gigantesco, que en principio estaba convocado para que el presidente del gobierno diese explicaciones sobre las inversiones en defensa y nos hablase de los contratos con Israel y de las balas y de las armas, y etcétera, etcétera. Y va a ser un pleno de estos maratonianos en donde se va a meter la cuestión también del apagón, pero que bueno, al final... Eso, ambulica que fa. Cada uno dirá lo que tenga que decir. Él irá con su discurso preparado. Largo, además. Irá también Feijóo con el suyo preparado. Cada uno irá con lo suyo preparado. Y a salvar el día. Y otro día que hemos ganado. Y 8 horas de pleno. Y 9 y 10. Y de ahí que salga. Y hablando antes que has hablado de litio, no sé si os habéis enterado de una pequeña anécdota que ha habido con una entrevista de Echenique, en la que se hablaba del uranio. Sí, lo tuvo que salir a desmentir, claro. Y dijo él que España no tenía uranio. Sí. Y el periodista que estaba con él, que sí sabía, dice, España es el segundo productor de uranio de Europa. Lo que pasa es que no podemos sacarlo porque está prohibido. Y había que verle la cara. Es que es una pandilla, lo peor, de ignorantes voluntarios, porque no son tontos. Corredor, nadie que es registrador de la propiedad con 25 años es tonto. O sea, son ignorantes voluntarios. Son voluntarios. Fanáticos y con lo cual no tienen perdón. Vamos a mandar Colacel a los que están ahora, por ejemplo, en Atocha, desesperados, porque para mí lo clave es la cita en el médico. Oiga, que esto no es todo vacaciones, que hay mucha gente que se mueve porque tiene trabajo, porque tiene que firmar un contrato, porque tiene un negocio, porque tiene un problema de salud y tiene hoy a una hora determinada que si no está, pues a lo mejor, bueno, imagínate si es la Seguridad Social, te pueden mandar al año que viene o al siguiente. Y en trenes hay mucha conexión, que uno que compra, por ejemplo, un Sevilla-Barcelona, muchas veces tiene que conectar en Madrid. Claro. Entonces pierde ese tren. Y todas las cercanías. Bueno, vamos a mandarles el Colacel y luego quiero que me deis vuestra opinión porque hoy es noticia lo de Rumanía, pero la noticia de fondo es lo de Alemania. O sea, para mí ahí se está creando una cosa de un peligro tremendo que ya pasó en Italia, cuando pusieron a Monti para quitar a Berlusconi. Ese es el precedente. Ya pasó en Rumanía y ha sacado más votos ahora que entonces. Con Trump ya pasó, lo quisieron meter en la cárcel, no es que no la merezca, pero no la persecución, y ganó, entre otras cosas, por eso. Trump ha conseguido que en Canadá gane la izquierda, que en Australia gane la izquierda, tenía la derecha 20 puntos de ventaja. Por odio a Trump, ahora han ganado las izquierdas de nuevo. Pero ojo, lo de que el servicio secreto
Y además están así. El servicio secreto alemán ha descubierto que iniciativa por Alemania, o afirmación por Alemania, como se le quiera traducir, es un enemigo del sistema democrático. ¿Y el servicio secreto? ¿Y el servicio secreto que quiere cargarse las elecciones? Pero es que están en ello, ¿eh? Y es como los fanáticos estos sandías. Es que o sea, han hecho lo que advirtieron que iban a hacer. Sí, señor. Porque dijeron, no, pues se les ilegaliza. Bueno, pero sobre eso iremos después. Buenos días. Estos días, estas semanas, os estoy hablando muchísimo del envejecimiento que no se ve. Qué importante, ¿eh? Se siente, es verdad, y hace que nuestra salud se resienta. Ya nadie discute que la piel es el espejo de nuestro interior y cuando ésta empieza a sufrir los efectos del envejecimiento y el descolgamiento, nos está dando pistas de lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Por eso es importante darle un impulso a nuestra salud, nuestra piel, con el mejor suplemento del mercado, Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el más potente del mercado y además aquí el secreto lo conocemos bien y ese secreto está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos temidos radicales. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es y no se olviden que es muy cómoda la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, para el que se le pueda caer el pelo, que además en la primavera es el momento más peligroso, Nugel Anzulé. Sí, Nugel Anzulé es ese champú, Federico, que nunca falla, que si lo utilizas nunca falla, fortalece nuestro cabello, lo endurece, incluso puede llegar a crecer y bueno, ya sabes que para aquellos que ya tienen canas, el silver, para que eso no se quede ese para que no amarille, porque da un aspecto, pues, no. ¿Ese es el que tú usas? Sí. Bueno, pues así tienes esa cabellera tan maravillosa. Fíjate que mata pelo ni Richard Gere. Ni Richard Gere. Bueno, pues Nugel Anzulé, ¿vamos a comprarlo en algún sitio especial o donde nos dé la Pues bueno, donde queramos. Donde queramos, porque está en todas partes. Sí. Te vas al Corte Inglés, por ejemplo, sí, por ejemplo, y ya está. Bueno, hacemos una nanopausa y enseguida tiramos con lo que hay que contar, la última novedad que haya, y luego viene Laura Fábregas para hablarnos de este libro que estamos. Sí, lo teníamos ahí, por aquí, sí. Aquí, vamos a ponerlo aquí, que es Diario de una traidora. Claro, ¿cómo no recordar al verbo Adella, que es el traidor por excelencia? Es que en Cataluña o eres traidor o no eres. Sí, ahora, claro. ¿quién expende los pasaportes de traidor? Illa. Qué merendilla, en fin. Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo está muy complicado porque encima vuelve a haber tormentas en el centro, lo que faltaba en Atocha, también en Cataluña, en Castellón, persiguiendo a Luis Herrero. Hay alerta amarilla porque pueden ser de envergadura, así que precaución. Y las temperaturas, pues bien, para 5 de mayo, 19 de máxima en Madrid, 28 de máxima en Murcia, eso es que anda por ahí Teodoro, en Cripto Teodoro. Y la mínima, Soria y Burgos, 4 grados. Y en la bolsa, Luis Fernando. Pues el IBEX 35 amanece con ganancias, en este momento se está anotando un 0,6%, está coqueteando con los 13.500 puntos nuestro selectivo, es posible que lo alcance, esto es un buen tono en lo que llevamos de año, incluso después de las caídas que sucedieron al anuncio del Día de la Liberación en Estados Unidos, ya se ha recuperado ese terreno perdido y estamos cotizando en positivo. Atención merece el Brent, que cae un 3%, el barril de petróleo Brent, después de que la OPEP haya dicho que va a aumentar su producción en este entorno de incertidumbre arancelaria. Bueno, y noticia de interés general de la ONCE, Verónica Caso. Hablamos de Gloria Estefan, que regresa con nuevo álbum casi 20 años después del anterior, fíjate, 20 años ya, y la artista rinde homenaje a sus raíces cubanas. Ha contado con otros artistas como Shakira, Camila Cabello o Laura Pausini. A finales de mayo se espera este esperado álbum de ella. Bueno, ella es hija de un héroe de la guerra de Vietnam, se quedó paralítico por resultar de un bombardeo
y ella estuvo cuidándolo, lavándolo, etcétera. Es una historia como muchos cubanos que se metieron en el Army, que dicen allí, en el Army, y que pues, unos dieron la vida y otros perdieron la salud. Es una mujer impresionante. Bueno, vamos ya con Laura, sí. ya está aquí, Laura Fábregas. Diario de una traidora, una chica de pueblo en el laboratorio Puyolista de Ediciones El Funambulista, la verdad laboratorio, por no decir el infierno la edición químico. Es una preciosidad, muy bonita, tan bonitos muy libros que hace Es que el Funambulista lo hace muy bien, muy bien. Hay unas... Además de esos que puedes llevar en la mano. Y para coleccionar además, porque para los el ave, para el próximo apagón o el próximo Eso robo es. de catenaria. No, apagones, el próximo no es próximo, ya es el de hoy. Y se ve a la Laura de aquellos años, ¿no? De Sí. hace unos años en la portada, pero luego en páginas interiores aparece la Laura la actual. verdad, está igual, pero mejor está ahora. Guapísima, Sí. porque la fotografía. Sí. Igual me llega el Amazon. Bueno, es que claro, vienen de Cataluña, vienen de la barbarie, del horror, y entonces se encuentran en Madrid, respiran, pero vamos a ver, Laura Fábregas, bienvenida, como siempre. Muchas gracias, buenos días. Y enhorabuena por el libro, que además es una preciosidad, es un objeto que no siempre pasa con los libros. Eso es cierto, es una editorial muy bonita, su editor Max Lacruz es muy detallista en estas cosas. Y además un clásico, Max, de los militantes de toda la vida. Es importante que un editor sepa lo que edita, que no siempre. Bueno, el diario de una traidora es... Bueno, el título es exacto, ¿eh? Sí. Porque es lo que es, diario de una traidora. Pero ¿por qué esta necesidad? Bueno, yo he hablado muchas veces con Boadella, que es el arquetipo de el traidor por antonomasia. Sí, pero ¿por qué esta necesidad, digamos, de recoger lo que se le dice a uno en Cataluña? ¿Por qué este afán, digamos, de devolver el golpe? A mí en este sentido me influenció mucho Andoni Unzalo, que era un vasco que falleció hace poco y que había sido de joven nacionalista, incluso cercano a ETA, y luego se desmarcó totalmente, y que me hizo una reflexión sobre ser traidor, que socialmente normalmente es lo que más penalizado está y lo que peor se ve, pero si no fuera por traidores, por gente que les dice a los suyos, a su comunidad, que se están equivocando y que no van bien las cosas, tampoco avanzaríamos como sociedad. O sea, seguiríamos en la era del Paleolítico si no hay gente que un poco pone en cuestión los mitos, los dogmas de su propia gente. Y entonces por eso hice propio este término que parece o aparece muy malo, pero que quizás no lo es tanto. ¿Cómo ha sido tu decurso? Lo estaba comentando ahora con Ignacia. Yo de vez en cuando veo el Parlamento de Cataluña con una sensación, primero, porque ver a Silvia Orriols, que es la que va a mandar allí con toda la seguridad. Yo la descubrí desde que la dije, que es una gran oradora. ¡Oh, es Jiménez Los Santos y habla de la Orriols, la que se nos viene encima! Tal y cual. Bueno, pero el otro día vi también a la que ahora está en el PP y antes en Ciudadanos. Hizo un discurso en español, pero extraordinario. Digo, mira, esto está claro, se va decantando. El problema en Cataluña es que ha llegado tan lejos durante tanto tiempo que ahora ya tampoco hay muchos términos medios. ¿Que quieres echar a quien sea de Cataluña? Votar Silvia Orriols. ¿Que quieres defenderte? Pues tienes al PP, a Vox y a la gente independiente que estuvo en Ciudadanos, que fue traicionada por Ciudadanos. Y esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Qué ha pasado para que de aquel voto masivo a Ciudadanos, que era también un voto de censura contra el nacionalismo, se haya pasado a que el PSC de Illa, además, que es lo peor, o sea, pero se haya apropiado de buena parte de ese voto? Claro. ¿Es por sobrevivir? ¿Porque otros son peor? Antes de contestar a esto, lo que has dicho es muy interesante, porque es verdad que en Cataluña ahora se han creado anticuerpos, antes no existían. O sea, ahora hay el nacionalismo, pero hay el antinacionalismo, y es muy fuerte. De hecho, también hay que recordar que Vox es la única, creo, de las pocas comunidades autónomas donde ha superado el PP es en Cataluña. Hizo sorpaso. ¿Por qué? Porque hay una situación de mucho cansancio, de mucha polarización, de gente que ya no quiere comprar la paz esta pujolista de pensar que todo va bien, y entonces esto es verdad que ahora ya habla todo el mundo muy claro, unos y otros. Lorena Roldán, que la recuerdo con unas fotos, porque gente del PP siempre tan cariñoso con los suyos, enseguida sacaron fotos de ella joven, pues eso.
Pero el otro día hizo un discurso, además en español, cosa que antes no se hacía. Eso fue Ciudadanos, los 3 de Ciudadanos. No, el primero que habló, fíjate, además, aunque sea pecador, hay que decirlo, fue Julio Ariza, cuando estaba con Alejo Vidal Quadras. El primer discurso en español lo hizo Julio Ariza. Y se pusieron, pero vamos, como si les hubieran mentado la bicha. Ahora es normal. Ahora es normal, incluso ella utiliza mucho el español, más que ningún otro presidente de la Generalitat, porque, por ejemplo, Montilla, si os acordáis, intentaba siempre hablar un catalán un poco... sufría. Sí. Laura dedica el libro a sus padres, y yo creo que tiene unos capítulos iniciales que son extraordinarios, porque tú hablas de tus orígenes en Argentona, cómo vivíais en Argentona, y luego un momento que a mí me ha parecido muy, muy interesante es tu trayectoria en esos primeros cursos de la ESO y el bachillerato, lo que vas observando en los diferentes colegios públicos. Sí, yo lo he estudiado siempre pero público. Cuéntanos un poco cómo vivíais allí. A ver, yo esto lo he contado como arquetipo de una generación, la mía, que somos gente que estamos a los 35, 40 años, y que es una de las generaciones que según el CIS catalán son los más independentistas. Y entonces por eso me parecía interesante explicar cómo una persona que ha estado en la escuela pública, que ha estado en un pueblo de mayoría nacionalista, cómo se genera esta nacionalización de las masas, ¿no? A través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través del ocio, y entonces, pues bueno, es esto, ¿no? Que vas en una escuela catalanista, que es casi una inercia, ¿no? Que te lleva a esto, y luego pues salir, tienes que hacer también un esfuerzo intelectual para un poco desmarcarte, ¿no? Y entonces no es tanto mi historia como la historia de mucha gente, porque la gente que lo ha leído me dice que se siente muy representada, ¿no? Pues de unos valores concretos, de un catalanismo que intenta no hablar mucho de España, ¿no? Como si España fuera siempre algo un poco alejado, ¿no? Que no tenemos vínculos muy estrechos, y entonces, bueno, pues es un poco explicar todo esto, ¿no? Y... Algo tú cuentas como en la escuela catalana pública el que hablaba en español era el popular, era el más ligón, la chica más popular. Hablabas también de que en el instituto las chicas que hablaban en español eran mucho más avanzadas que tú, en este caso, por ejemplo, o que gente fíjate que esto me lo ha leído una amiga periodista del País Vasco y me ha dicho, pasa exactamente lo mismo en el País Vasco. Las castellano hablantes, tal, son un poco más avanzadas, más directas. Quizás el nacionalismo a veces también tiene una cosa como de cohibir, ¿no? El otro día leí una cosa que contabas, que me llamó la atención porque abunda en eso ya con números, porque lo asombroso es eso. En el País Vasco veía ayer un anuncio de Nico Williams. No puede ser más guapo Nico Williams, salvo que está en un sitio equivocado, todos sabemos dónde debería estar, pero... y claro, son Nico, es Iñaki Williams, otro negro, pero negro, que juega muy bien de delantero centro, etcétera. Entonces quieren hacernos pensar que eso, que es una sociedad bajo el terror, no pasa nada. Y comentabas el otro día, o al hilo del libro, decía, no, es que en estos momentos ha bajado tanto el nivel de uso habitual del catalán y ha subido tanto el nivel del español, incluso entre los que tienen el catalán como lengua materna. Claro, eso sí que es una sociedad esquizofrénica que solo aguanta una dictadura. Claro, es que fíjate que la escuela, los adolescentes que quieren ser rebeldes, si los profesores, si todo es, el catalán es lo mejor, pues se crea una subcultura que es la inversa, ¿no? Y que al final los guays, los que ligan, los que tal, usan el castellano porque les parece incluso más rebelde, más provocador. Y si yo siempre pienso, si esto era así en mi época, que era mucho antes del procés, yo no sé cómo va a estar ahora la escuela. Yo creo que, por lo que vemos en los datos, pues todavía es más atractivo el español como idioma. Laura, y bueno, el apellido Fábregas es un apellido pata negra por el que mucha gente en Cataluña mataría, por apellidarse Fábregas, porque te da ya la señal de pertenencia a la tribu. Tú, quiero decir, y empezaste tu carrera en un sitio como Cataluña Radio. Sí. Y has estado al Mont de Racú, o sea, quiero decir, en el huevo de la serpiente, con todo a favor, porque ya eras como tú misma, formas parte del pueblo elegido, ¿no? O sea, tú no tienes que hacer méritos para pertenecer. Entonces, este camino a la inversa, como los salmones, que le decía antes a Federico, que es necesariamente sincero porque es perjudicial para ti, nadie va a peor. Muy mal negocio. Nadie va a peor porque bueno, para fingir, ¿no? Tú vas a peor porque verdaderamente tienes una convicción.
¿Hubo algún... en esta trayectoria que ha debido ser muy lenta, además yo como vivo en Cataluña y sé perfectamente, yo no porque siempre estuve en el otro lado, pero este proceso tuyo, que ha debido ser lento, ¿tuvo algún momento de caída del caballo? ¿Hubo alguna anécdota que te hizo pensar, esto no se sostiene, o sea, yo me salgo de esta religión? O sea, fueron varias, o sea, es un proceso gradual, no es que de golpe ves la luz, ¿no? Yo quiero dejar muy claro, porque hay gente que ha malinterpretado, yo durante el proceso ya no era independentista, yo desde las primeras horas me opuse al proceso, porque hay gente que se piensa que como ahora hay otro escenario y otra coyuntura... Además, lo recuerdo muy además bien, su voz era muy importante. Exactamente, porque además... era la muy gente importante, que entendía lo que estaba pasando. El otro día nos recordaba Alejandro Fernández que fue Soraya Sáenz de Santamaría, personaje siniestro y estúpido donde los haya, a imagen de su amo Mariano Rajoy, que cuando él le dice que esto va en serio, dice, bueno, yo aprecio mucho lo que dices, Alejandro, pero quizás los que estáis delante, en primera fila, pues perdéis perspectiva. Se ve mejor desde Madrid. No puede ser. Se lo dijo. Fue además presidenta de la Generalidad después del golpe. ¿Y qué hizo? Iba los fines de semana, le habilitaron el cuarto de las escobas en el Palacio de la Virreina. Claro, total, iba un rato, cabía allí, pues se reían de ella y ella salió encantada. Decía, hay que ver cómo colabora la Generalidad. No tocó la radio, no tocó la televisión, no tocó todo el aparato económico del golpe. Entonces la pregunta es, ¿qué esperan para el próximo golpe? O sea, ¿cuándo crees tú que van a animarse a meter la pata? Porque la verdad es que cada vez que los catalanes lo han intentado, siempre han fracasado. Yo creo que sí, que a ver, ellos lo tienen, es su objetivo, a largo plazo si quieres, ahora ya no de forma inminente, pero ellos trabajan para este objetivo, porque además es su sentido vital de existir. Entonces, bueno, yo creo que siempre tendrán que hacerlo en unas circunstancias, en una coyuntura económica que sea desfavorable para los intereses económicos de España. Entonces, es una manera de vender pues su producto a gente que busca a la desesperada una alternativa. Esto en realidad es lo que pasó en el proceso. Veníamos de muchos años de lluvia fina a favor del nacionalismo, pero en 2008 hay una crisis económica muy grande y les venden la ilusión de que hay una manera de salir y que es irse del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, la gente a veces busca alternativas, algunas mágicas o infantiles, pero yo creo que están esperando al momento oportuno, y también así Sánchez, donde quienes son socios prioritarios, les acepta pues un referéndum o sus peticiones. ¿Y tú cómo, para volver a ver antes, cómo fue con los momentos estos que...? Mira, bueno, hubo un momento, yo explico que yo soy de un pueblo que siempre ha gobernado Convergencia y que en los años del proceso gobernó la CUP, ¿vale? O sea, un pata negra, ¿no? Entonces yo las primeras consultas que se hicieron en 2009, que eran de los pueblos, sí que me involucré un poco, y me acuerdo que me sorprendió mucho porque luego se fue a la Plaza del Pueblo y sonó el himno de Cataluña, y a mí me dio mucha vergüenza ajena. O sea, estar ahí con todo el mundo cantando, me entró como una cosa, que esto se tiene de serie, que, bueno, me sentía incómoda, ¿no? Ver todo el mundo igual, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un primer paso, de notar de piel lo que es el nacionalismo, ¿no? De todos igual, todos con las banderas, todos sin ni un mínimo de autocrítica, ¿no? De un pensamiento cautivo de que todo el mundo piensa lo mismo, y que incluso da un poco de miedo, porque claro, ya luego tenía un poco de conocimientos de historia y sabes que cuando hay este fervor nacionalista colectivo suele empezar muy bonito, pero suele acabar muy mal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto fue, por ejemplo, un punto de inflexión, pero luego hubo otros, claro, también, a ver, tengo una pareja que es de fuera y que también como observador externo, pues también me decía muchas cosas sobre España muy bonitas, ¿no? Que siempre te hablan mal de España como si fuera un país prácticamente franquista, y oye, luego te vienen de países de Europa y valoran muchas cosas de las que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, fue una cosa un poco, pues, gradual, ¿no? Perdón, Tomás. Sí. No, sí, estaba... O sea, la situación en Cataluña, si hay más traidores, hay esperanza en este caso. Yo creo que también hay un desarraigo, quiero decir, porque estos han hecho que se pudriera todo lo que había de digno en Cataluña, con muchas cosas. El idioma,
nunca se ha hablado peor catalán que en este momento. Bueno, nunca ha habido menos autores interesantes que en este momento. O sea, los años 60 fíjate, cuando, eran muchísimo mejores. Mira, en Teruel, estamos hablando en la dictadura, año 68, 67, 68. En Teruel se recibía el disco rojo de Serrat, el mejor, no era otro igual, y la gente tenía gala, y yo leía la antología de Castellet, de poetas catalanes, y entonces no era de buen gusto, era casi obligado, como etiqueta. Pero no has leído nada de tal. Vasco no, porque primero hay pocos poetas y además son ilegibles en vasco, pero el gallego, menos poetas buenos que en Cataluña. Teníamos que tragarnos a Celso Emilio Ferreiro, que era horrible. Pero los clásicos, pero Rivas, Foix, pero todos, Carné, Ferrater. Yo recuerdo cuando se suicida Ferrater, que estaba pues como si se hubiera muerto un primo. Todo por una cosa que decía de la tarde, ahora es color de poma, que tiene color de manzana. Eso es de un grandísimo poeta. Ahora, yo creo que no saben ni quién es Ferrater. Es que te va a decir, mira, fíjate, también lo digo en mi libro, a mí me sorprendió mucho porque luego me di cuenta que gente como Federico, Xavier Pericay, Ferran Tutell, es gente, algunos de ellos, en el caso de Pericay y Tutell, que son filólogos en lengua catalana, que son mucho mejores en lengua catalana que los políticos nacionalistas, que aman a la cultura catalana y que no son nacionalistas, al revés, incluso son fundadores de Ciudadanos, algunos de ellos. Entonces esto también a mí me abrió un poco los ojos porque en la escuela parece que si amas la cultura catalana tienes que ser independentista, ¿no? Y que los que no son independentistas están en contra de la cultura catalana. Y luego, bueno, pues te das cuenta de estos casos Federico conoce mejor Ferrater que todos mis profesores. Tú coges la lista de libros más vendidos de la vanguardia y la mitad son recetarios de cocina. Sí. Cuando la poesía catalana es la poesía más buena del siglo XX en una... Después del 27, bueno, no, es igual, un idioma creado para la poesía. Porque eso lo decía Ferrater, justo para la poesía, es que te da para la poesía. Laura, tú en el 1 trabajabas en Crónica Global, creo recordar. Sí, escribiste una columna donde básicamente en una de las frases decías algo así como: solo sé que esas porras eran más demócratas que aquellos a los que iban dirigidas, ¿no? Y luego ese artículo, la expareja de una de tus hermanas, creo, lo divulgó en tu pueblo. ¿Cómo es el regreso de una traidora a Argentona? Yo ese día tuve miedo de perder amistades, porque es verdad que, mira, hay gente que es muy irracional, incluso cuando se habla de política, pero cuando los políticos someten a las sociedades en momentos de mucha tensión, la gente incluso más racional se abre una grieta, acaba saltando la parte más visceral. Y ese día me escribieron amigas que eran súper sensatas, que nunca se querían pelear conmigo de política, muy enfadadas y diciéndome: ¿y esto qué opinas? Y bueno, entonces claro que tuve miedo, porque yo les estaba diciendo: mira, es que... O sea, es un referéndum que no es legal, que incluso la Comisión de Venecia ha dicho que no cumple con ningún criterio democrático. Además, si quieres hacer una secesión de forma unilateral, digo yo que lo mínimo es entender que habrá una resistencia enfrente. Es que también nos han vendido que la independencia es, bueno, no sé, rosas gratis. Pero claro, en esos momentos son muy críticos. De hecho, también cuento que familiares míos en el pueblo empezaron a señalar a mi padre por no ser independentista, y que siempre digo, si no hubiera sido un conflicto de baja intensidad, alguno de mis padres hubiera terminado colgado de la plaza del pueblo. Bueno, o sea, yo intento reír y pasarlo bien, pero solo por el tono de tu voz se nota el precio que has pagado, el precio humano. Fueron momentos complicados. Cataluña, es decir, que hay un problema cuando se observa desde Madrid, que tendemos a pensar que Cataluña es Barcelona. Claro, no tiene nada que ver. Y no es peor. En Lérida, en Gerona no existe España. En Lérida tampoco. Y en Lérida tampoco. Es que ese es el problema. Yo también digo, no ha habido ningún líder nacional que haya vivido en Barcelona. No ya en Cataluña, en Barcelona. Pero ninguno. Y eso se ha traducido. Ni Suárez, ni Calvo Sotelo, ni Felipe, ni Aznar, no digamos Zapatero, no digamos Sánchez y no digamos Mariano Rajoy y sus escolios orallescos. No tienen ni la menor idea. Llegan allí y siempre es lo mismo. Vamos a rendir pleitesía al Círculo de Economía y a Can Godó. Pero vamos a ver, Godó,
que cobra del golpe, ¿qué te va a decir? Que no passa nada, además no te va... No, hay cosas que no estan bé, no estan bé. ¿Per qué? Porque yo soy el primer, el primer. Bueno, esto pasó con Casado, que tenía un discurso muy duro, la primera vez creo que fue a Cataluña, se reunió con La Vanguardia y tal, y que casi pidió perdón por el 1-0. Y yo aquí me quedé, yo como catalana constitucionalista pero de verdad ahora el líder del PP viene a Cataluña y pide perdón cuando yo llevo aquí no sé cuánto tiempo defendiendo la intervención policial y defendiendo que todas las banderas eran iguales y que él no... Ese día, que fue el día antes de las elecciones autonómicas, que estábamos todos flipando, yo me acuerdo que hablaba con Iñaki Yacuría, pero tú has oído a Casado lo que acaba de decir, pero está loco, ¿qué le pasa? Perdió el PP, ese día perdió 5 escaños. Fue cuando Vox... Pocos fueron, claro. Bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Silvia? Pues Laura, hemos recibido preguntas para ti, si te parece las escuchamos tras la pausa, pero también seguimos recogiendo mensajes sobre el apagón, a los que ahora, claro, se suman los efectos del caos ferroviario de esta noche. La conclusión de los oyentes es que, visto lo visto, y visto que no funcionan ni la red eléctrica ni la red ferroviaria, en España la única red que funciona es la red de corrupción del gobierno. Una cosa, perdón, el otro día veía que en Rodalíes, que tanto se han empeñado en tener Rodalíes, era un desastre como el del resto de España, pero peor todavía, que había gente que llevaba no sé cuantísimas horas y además que esa noche tampoco las iban a rescatar. No. Me asombra la incompetencia, que es algo parecido a lo que sucede en el País Vasco, que siempre ha dicho, no, pero son buenos gestores. No es verdad que el catalanismo sean buenos gestores. A ver, yo creo que Cataluña hace años que está en una inoperancia grave. O sea, yo también explico que en la universidad con el Plan Bolonia empezaron los primeros piquetes, los primeros cortes de carretera, y es una cosa que se valora como se romantiza este tipo de violencia de baja intensidad, estos altercados. 68. Entonces, bueno, ¿qué quieres? O sea, si el discurso público y dominante hegemónico va de que todo esto está bien, pues ahora estamos teniendo problemas distintos en Lérida, en Sal, en Mataró, porque hay tensiones por distintos tipos y al final es un caldo de cultivo que favorece pues la violencia esta de baja intensidad en las calles, ¿no? Y que a veces no deja de serlo. ¿Cómo entiendes el fenómeno de Silvia Orriols? Estoy tratando, pues fíjate, yo fui la primera periodista a nivel español, nacional, que hablé de ella. Hablé de ella cuando todavía no era ni alcaldesa y era solo una concejal en Ripoll. Y ya me daba cuenta que la entrevista la hice hace poco. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, porque como soy de pueblo y tengo olfato y soy periodista y intento estar en la calle más que en los despachos, pues me daba cuenta que esta tía tenía un discurso muy claro, que daba esperanza a los suyos, que tiene carisma, tiene unos elementos que se nota que es una líder político. Y es verdad, y luego me daba cuenta porque las noticias suyas funcionaban súper bien, cuando era nada, una concejal. Y yo le veo mucho futuro porque también le interesa al PSC que tenga futuro, porque es que ahora... Para antagonizar, ¿no? Si tú ves los informativos en TV3, aunque intenten hablar lo mínimo de ella porque no la quieren darle promoción, pero claro, solo son respuestas de Silvia Orriols a ella y ella a Silvia Orriols. Entonces, yo creo que es muy posible que ella siga creciendo y que ella tenga una autopista libre durante muchos años para gobernar la Generalitat porque será la alternativa. Entonces, incluso gente muy nacionalista quizás dice, bueno, pues voto a ella. ¿Tú no crees que va a votar también, pues ya puestos a Silvia Orriols? Bueno, sí crece. Yo creo que Junts está en muy mala situación, pero mucho peor de lo que se cree. Yo sé gente que votó a Puigdemont porque decía que volvía, pero que si no ya se hubiera ido con Alianza Catalana de Silvia Orriols y que el futuro es que se vayan a ella. Es que además cuando la entrevisté me sorprendieron muchas cosas porque yo he entrevistado a muchos políticos de primera línea y ella, por ejemplo, vino sola, no vino con un grupo de asesores. Eso es importante. Luego me dejó en su despacho tan tranquila y se fue un rato que tenía una reunión pequeña y con una seguridad, unas cosas que yo ya vi, ves unas cosas sospechoso. ¿Ves el liderazgo, lo tienes o no? Exacto. Y al otro lado, ¿qué pasará? En el lado constitucionalista, ¿qué va a pasar con el Partido Popular y con Vox? Porque claro, el liderazgo de Alejandro Fernández, pues yo creo que todos sabemos un poco lo que puede suceder, ¿no? Próximamente. Lo que pasa, Alejandro Fernández es muy valorado en Cataluña, lo que pasa es que los menos en Génova. Pero en su partido no lo es tanto. Como siempre, es que en Génova es que no tiene perspectiva.
¿sabes? Si tuviera perspectiva sería una rata que iría a Can Godó. Pero tú le ves entonces que va a continuar, porque no va a haber renovación en este caso. Bueno, tienen que celebrar el Congreso, el Partido Popular, y es verdad que lo está retrasando. También es cierto que justo ahora creo que han dado más poder a Dolors Montserrat, que es su adversaria dentro del PP catalán, digamos, que son dos corrientes antagonistas. Lo que pasa que, a ver, ha sacado muy buenos resultados, logró que el PP volviera a ser por delante de Vox, y es verdad que los debates... Tiene mejor expectativa. Y hace muy buenos debates parlamentarios, muchas muy buenas intervenciones. También en el debate de TV3 que hicieron para las elecciones del 12M fue de los más valorados, incluso entre los nacionalistas, porque habla muy bien, es muy divertido, tiene... no lo sé qué puede pasar. Sé que antes había más división en el PP dentro del grupo parlamentario, y sé que ahora están más unidos bajo su figura. Esto sí que lo he notado, pero no sé qué van a hacer con él. Y Laura, yo sé que hay mucha gente que votaba a Vox por el tema de la inmigración enloquecida en muchos sitios que has nombrado antes, o la misma Lérida, Sal, no sé qué. ¿Tú crees que puede haber... y gente muy, muy catalanista que votaba a Vox porque tenía una política clara? ¿Tú crees que por esto puede haber una transferencia de voto de Vox Alianza? Sí, la puede haber, pero también hemos detectado, o sea, lo han detectado los partidos, yo lo he visto con datos, que el 12M, o sea, que también hay voto del PSC, del extrarradio de Barcelona, que se está yendo a Vox. O sea, es como que el PSC está creciendo entre el catalanismo o en la derecha convergente de toda la vida, y en cambio Vox en los barrios les está también cogiendo votos. Entonces yo Vox no les doy por muerto, porque además Vox en Cataluña está haciendo una estrategia muy inteligente que es pisar la calle, ir barrio por barrio, y bueno, yo creo que no... Los barrios eran los que en un momento determinado votaron. De hecho, en la peli el 47, ahora en la peli 47, que es Torrabaró, el barrio, el 28M, el partido más votado, si no recuerdo mal, o el segundo, pero diría el primero, fue Vox, en el barrio socialista por antonomasia de Cataluña. Ex-socialista, lo que está pasando con la izquierda de toda Europa. Toda Europa, claro. Bueno, pues va, una pausa y vamos con los oyentes. Es la mañana, es radio. Bueno, Silvia, a ver. Pues decíamos antes de la pausa que seguimos recibiendo mensajes sobre el apagón y sobre el caos ferroviario, con denuncias, por ejemplo, de personas que siguen sufriendo las consecuencias del cero energético. Y después sí, un par de preguntas para ti, Laura, a ver si puedes resolver las dudas de los oyentes y si te animas a recoger el guante que te lanzan. Madre mía. Se ha repetido otra vez encerrado en los trenes. Bueno, pues ándense con cuidado porque, según decía mi padre, no hay 2 sin 3. El día del apagón, la ministra Morán se fue a las 2 de la tarde a Cullera a ver la dispara de una mascleta, porque era fiesta en Valencia. Pero luego, hasta las 6 de la tarde, no apareció. ¿Por qué critica tanto a Amazon cuando ella está haciendo lo mismo? Lo que debería hacer es callarse. Y malos uno y malos lo otro. Lo que yo no me explico es cómo es posible que, pasando lo que está pasando en el país, desde el COVID, la Dana, la Filomena, y ahora con lo que está pasando con el apagón, con el robo de cobres, los retrasos en los trenes, ¿cómo no nos movilizamos de una santa vez? ¿Por qué tenemos lo que tenemos ahí? Porque el pueblo español es así. Dame paguitas, dame, y lo demás me da igual, no sé, no entiendo. Un atajo de borregos es lo que somos aquí en España, con perdón por los borregos. Advertir desde que el 28 de abril se produjo el apagón, pues muchos móviles de muchos españoles seguimos sin recibir SMS. No los podemos recibir. Por lo tanto, no podemos hacer un Bizum o una transferencia, porque cuando haces un Bizum o una transferencia te mandan un SMS con un código para que lo puedas hacer. Y yo he consultado con mi banco y con mi operador telefónico y no es un problema del banco ni de la red móvil, vamos, por lo menos no es del operador. Señora Fábregas, ¿cuál fue el detonante que le hizo despertar y rebelarse contra el discurso independentista y contra el pensamiento único? ¿Cree usted que la sociedad independentista catalana se cree realmente el relato del pueblo oprimido o están totalmente aborregados y adoctrinados? ¿Y ve usted posible o cercano que las nuevas generaciones comiencen a despertar y empiecen a rebelarse? A Laura Fábregas preguntarle, por favor, a ver si se anima y cuándo va a escribir Diario de un traidor, de un felón, abro paréntesis, Pedro Sánchez, cierro paréntesis. Muy buenas las preguntas. Hay una traidora buena, que es la que va al bien, y luego un felón, que es el que siempre es malo. Sí. A ver, la primera parte sí, ya lo he dicho, que no fue un momento, sino varios, ¿no?
Y luego sí, yo creo que quizás ahora menos, pero en los momentos de más tensión la gente realmente se pensaba que España quería terminar con la lengua catalana, con las libertades en Cataluña, y se lo creían. Y a mí esto es lo que más me fascinaba, porque ponían, por ejemplo, en el perfil de WhatsApp, ponían en catalán, yo quiero ser libre. Y yo pensaba, pero a ver, si tú tienes la misma libertad en Barcelona que en Copenhague, que en Berlín, o sea, ¿qué significa que quieres ser libre? Eres libre, tienes todas intactas todas tus libertades, puedes trabajar, puedes ir a Madrid y trabajar, seas independentista o no. Es que no hay barreras de ningún tipo para un independentista en España, ¿no? Entonces, bueno, sí que me sorprendía es que les habían creado una imagen de España como país que quiere aniquilar las lenguas, que quiere aniquilar las idiosincrasias o las formas de ser de sus propios pueblos, y a mí me sorprendía un poco, pero bueno, es que si te bombardean con esta idea, pues es fácil que te la puedas creer, ¿no? Creo que quizás esto ahora ya no es tan así porque ha pasado lo más preocupante o lo más grave, ¿no? Pero sí que veo, respondiendo a la última pregunta de la primera oyente, que las generaciones más jóvenes no están por este asunto. Yo creo que hay otras cosas, otros motores que les motivan. No sé, por ejemplo, hay también una reacción muy fuerte al feminismo, ¿no? Porque, bueno, hay chicos jóvenes que se sienten... El discurso que hace Silvia Orriols es perfecto. Claro, es que, fíjate, yo a veces pienso que Silvia Orriols no solo gana adeptos por el tema de la inmigración, sino porque es la única en Cataluña que tiene un discurso muy contrario a lo políticamente correcto y es muy anti-woke, ¿no?, que se dice ahora. Y yo creo que esto también le está haciendo crecer, porque dice cosas que son de sentido común, pero que se habían perdido, ¿no? Y más en una tierra como Cataluña, que es pionera en todas las educaciones alternativas de izquierdas y más raras posibles. Entonces, faltaba alguien como ella. Además, habla un catalán que no es el de TV3. No, habla pero el catalán. Habla un catalán muy bueno. Excelente. Sí. En fin, bueno, te hemos exprimido, Laura, todo lo posible. Muchas gracias. De hecho, bueno, presento el libro este miércoles a las 7 en Cafebrería, que es una librería que está calle, no me acuerdo ahora, o sea, pero bueno, Cafebrería. Que se puede tomar café. Sí, entonces bueno. Eso es fundamental. ¿Pero aquí en Madrid o aquí en Madrid? En Barcelona ya lo presenté. Sí. Y quien quiera venir... ¿Cuál es la dirección? Es que ahora no me acuerdo exactamente, pero Cafebrería. ¿Y quién te lo presenta? Pues Arcadi Espada. ¡Hombre, mira! Que es uno de los que en Cataluña, de los primeros que también denunció todo lo que... un libro contra Cataluña. Sí, muy bueno, la verdad, sí. No, es que esto está lleno de traidores, es que en Madrid no cabe uno más. Ya, estamos todos aquí. En la calle Buen Suceso, podría ser número 14. Perfecto, sí. En una zona, maravillosa, en el distrito de Moncloa. Bueno, enhorabuena, pues Laura, muchas por gracias. el libro y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos a hacer una pausa y les contamos lo último, que ya será penúltimo, porque es que como decía un castizo, no hay dos sin tres, cosa rigurosamente cierta. Lo que pasa es que llevamos 20 y tantos ya con Sánchez y esto no para. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor, el número 12, fenomenal. Miguel, gol de señor. Fenomenal. 12 goles, ¿qué opinas? Ahí están los 12, van a hacer 3 más. Estamos escuchando la voz de José Ángel de la Casa, la voz del deporte. Tenemos que lamentar que ha fallecido esta mañana a los 74 años a causa de una neumonía. Él llevaba ya 20 años luchando contra el Parkinson, que es lo que ha agravado esa enfermedad. Tenemos colaborador de la casa también. Sí, durante señor, yo recuerdo haber años, hablado con él, además, y estará la entrevista por ahí. Menudo día. Sí, vaya. No hay dos sin tres, quietos. Bueno, como dicen ahora, toca madera, por si acaso. Bueno, es que yo no creo en los gafes, pero a ver, los haylos. Y que el manzanoide que tenemos en la Moncloa es un peligro, vamos, sobre eso es que científicamente está probado. Y la actualidad lo prueba cada día. En estos momentos es verdad que la circulación se ha restablecido en la línea Madrid-Toledo, pero centenares de personas todavía se agolpan en las estaciones para saber cuándo van a salir sus trenes, porque a esta hora se está haciendo la antigua usanza. Son los propios trabajadores los que salen a llamar a los viajeros a medida que los convoyes van pudiendo salir. En Atocha o sea, que no te avisan, sino que van la propia gente por piedad. Es tal el caos que se está haciendo así. Nos lo va a contar nuestro compañero Luis Díaz, que está en la estación de Atocha. Luis, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Parece ser que poco a poco la situación aquí en la estación de Atocha va mejorando. En torno a las 9 de la mañana han salido los primeros trenes con destino Sevilla, Málaga y Granada. También, como bien decías, entre Madrid y Toledo. Aún así, el caos continúa, lo contábamos a primera hora. Muchos son los que tienen que volver a sus puestos de trabajo, que tienen citas médicas o se van de vacaciones y hasta dentro de unas horas no lo van a poder hacer. También largas colas en atención al cliente para reclamar la devolución del billete. Como os estamos contando, mucho desconcierto, enfado y desesperación entre toda la aglomeración de gente. Denuncian la falta de información de Renfe y la dejación por parte del Gobierno y del Ministerio de Transportes en estos momentos de crisis, tal y como ocurrió hace tan solo una semana con el apagón. Esto es lo que han dicho. Tenemos información contradictoria, pues una cosa es lo que sale en las pantallas, otra la megafonía y otra cosa es la realidad. El caso es que no nos podemos acercar a la escalera de subida porque está colapsado lo de arriba, estamos esperando. ¿Tienen algo en su destino, citas médicas, trabajo? Trabajo. ¿Cómo les va a afectar esto? Pues bastante. Va a crear una demora de al menos 24 horas con el trabajo que tenemos previsto. Me he levantado muy temprano y aquí estamos. ¿Tiene algo importante que hacer allí? ¿Importante? Mis vacaciones de 8 días. ¿Le parece poco? Esto es un caos. Esto no es España, esto es una mierda. Sí que está siendo un caos porque supuestamente en las noticias que vienen en los periódicos en internet pone que Renfe había avisado a la gente de que no viniera hasta las 8 de la mañana y a mí me ha llegado un mensaje a las 8:03 cuando tenía a las 8:05 la salida, entonces yo ya estaba aquí. Según Adif, el servicio ha quedado restablecido desde las 9:30 de la mañana, la línea que une la capital con el sur, también con origen en Andalucía. Lo cierto es que de momento siguen los retrasos, ya que tan solo han salido 3 trenes, Málaga, Granada y Sevilla, con demoras que superan ya las 3 horas. Bueno, pues de Madrid nos vamos a trasladar ahora a Andalucía porque en la estación de Santa Justa está nuestra compañera de radio, Macarena Domínguez. Allí la situación está siendo igual de caótica. Buenos días. Hola, buenos días desde Sevilla. Sí, una estación de Santa Justa que también estaba completamente saturada a nuestra llegada, con grupos de viajeros que llegaban pues prácticamente a la puerta, ¿no?, de esta estación, una imagen pues que no es normal en esta estación de trenes de Santa Justa. Es verdad que poco a poco se va descongestionando, que poco a poco van saliendo los trenes, aunque los retrasos son aún importantes, es decir, están saliendo los trenes programados entre las 6 y las 8 de la mañana, por lo que nos encontramos con retrasos, como les decimos, de unas 2 horas. Los viajeros, pues bueno, esperan pacientemente aquí, aunque es verdad que el desajuste pues es importante porque, por ejemplo, como nos cuenta Jonathan, uno de los viajeros afectados por este retraso, por este robo de cables, tiene previsto un autobús en Zaragoza que probablemente no vaya a poder coger. Yo tenía el tren a las 8:37, necesitaba llegar a Zaragoza antes de las 1 de la tarde y me han retrasado el tren 2 horas. Yo llegué a las 7, por lo típico de que hay que llegar media hora antes por cualquier cosa del equipaje, y aquí estoy que a las 10:30 todavía no han salido las vías. Y ya llego tarde al autobús que tenía que coger después y todo, que ya después cuando llegue allí a Zaragoza pues tendré que mover todos los papeles. Bueno, le preguntábamos también a Jonathan si Renfe o Adif le habían dado alguna explicación, si se habían puesto en contacto con él como viajero. Decía que no. Además, aquí también hemos preguntado a una trabajadora de Adif que nos ha dicho que no se pueden hacer comentarios, que la información es la que aparece en las pantallas. Cabe recordar además que hoy, además de finalizar el Puente de Mayo, en Sevilla arranca la Feria de Abril, por lo que pues la afluencia en esta estación de trenes de la capital andaluza pues iba a ser y previsiblemente será mayor a la habitual. Pues muchas gracias, Macarena. Una de las reacciones políticas llegaba también desde Andalucía, era la popular Carolina España, la que acusaba al Gobierno de sabotear Renfe y de no dar explicaciones, como con el apagón, puntualizaba. Y sin embargo, la ministra Sara Agesen asegura que la transparencia por parte del Ejecutivo ha sido y está siendo total. Lo ha dicho a medida que daban nuevos datos sobre el apagón, que hasta ahora lo desconocíamos. Dice que hubo 3 momentos de tensión, uno que se pudo reconducir, un segundo 19 segundos antes del apagón, que este no se conocía, luego el fallo que causó el apagón, uno de ellos sí que se sabe que fue en una planta de renovables, y primero ha dicho que este nuevo fallo no se sabía dónde había sido, luego que ha sido en varias estaciones de generación, ya puntualizado, del sur de España, pero no ha querido especificar, a pesar de que se le había preguntado en varias ocasiones, ni dónde, ni si se trataba de nuevo de estaciones de renovables. Sí que ha sido clara a la hora de desmentir las informaciones de estos últimos días, y en la que hoy insiste, por cierto, el diario ABC,
Renfe, y es que el Gobierno fue avisado por parte de las eléctricas de que esto iba a suceder hasta 2 meses antes del apagón. Esto ha dicho la ministra. Absolutamente no. Nunca nos advirtieron, nunca pudimos ser conscientes de algo así, por supuesto que no. Bueno, efectivamente. Pero lo estábamos comentando. Claro. Si es que se ha dicho en el Congreso, si les llamaron a los del PP y Vox agoreros, malditos, de todo, les llamaron. Pero ¿cómo que no? Esta tía miente más que habla, es peor que la Ribera. Bueno, es Repsol una hizo un criaturita. comunicado una semana antes diciendo que estaban al borde del apagón. Claro. Y en una pregunta parlamentaria remitida en abril del año pasado, del año 24, precisamente se le preguntaba a la ministra Teresa Ribera por la posibilidad de que hubiese estos apagones. El propio Ministerio de Transición Ecológica explicaba que efectivamente que había que utilizar otra serie de energías, como el caso de las nucleares, para dar estabilidad porque había fragilidad en el sistema si se abusaba. Pero aseguraban que la estabilidad estaba asegurada porque era muy inteligente. Mecanismos de estabilidad. Las radios francesas, a los una hora ya tenían absolutamente claro que había pasado, porque habían cortado ellos Dice, bueno, eso nosotros sin las nucleares... Bueno, es que con las nucleares es más sencillo, cuando no sabes lo que son las renovables ni cuántas caben, y ahí venga renovables, en fin, los Sumelzo y los forestalios estarán encantados, porque si estamos en el 72 y quiere ir Sánchez al 82, imagínate, van a morir más pájaros que en China. Bueno, vamos a ver, Feria de Sevilla, Isabel González. Fíjate, el pescadito esta noche y la mitad aquí en Madrid esperando en la estación de Atocha a ver si llegan. Ayer, por cierto, en el Valencia-Madrid que me hice yo, 0 molinillos encendidos de las eólicas, para que lo sepas, no giraba ni medio. No, perdona, en el Orihuela del Tremedal, Teruel, Madrid, que me hice yo ayer, la mitad estaban absolutamente parados. Se ve que para los otros llegó el gasoil, porque hace falta el gasoil para encender los molinazos asquerosos, que a ver si los quitan de los halcones de molino. Me río por no llorar, O sea, que no se lo tomen los oyentes así, porque yo vengo a hablar de cosas que no tienen nada que ver. Bueno, por lo pronto ahora hablaremos con Andrés Amorós, fin de semana de feria, precisamente en Sevilla, y quiere comentarte además el conclave morante, que nos reíamos un poquito el viernes de los titulares con terminología religiosa dedicados al torero. Bueno, pero nosotros, ¿de qué tenemos que hablar? Del abrazo. El abrazo real, madre e hija, más que reina y princesa, porque lo que vimos el otro día en la cubierta del Juan Sebastián Elcano en Panamá es precisamente eso, una madre que lleva 4 meses sin ver a su criatura. Una madre española. Y que se abraza a ella pues con todo ese cariño que se merece, ¿no? Luego se fueron a un restaurante, lo vamos a contar, un restaurante las dos, juntas, solas, y se han fotografiado con todo el equipo. Esa es una parte de las monarquías que nos gusta, pero me gusta todavía más la británica. No lo puedo evitar, es que están enfrentadísimos. Lo último de Harry, de Enrique de Inglaterra... Bueno, a mí me gusta la foto que me has enseñado, la de Meghan. Dice, mira lo que os perdéis, payasos. Nosotros sí somos una familia, ¿no? Le faltaría haber puesto de título. No somos del clan del nabo. Del nabo, ni de la firma, ni nada por el estilo. Bueno, pues se decidía el viernes en el tribunal británico que está juzgando si merece o no seguridad Enrique de Inglaterra cuando viaja a este país, a su país, con su familia. Dijeron que no, que se la beneficie él y se la pague. Es para agarrar a los jueces y decir, ¿conocéis a un Pumpido? ¿No conocéis a Pumpido? Pues hombre, os lo voy a presentar para que hagáis negocios juntos. No puede ser porque... Es un caso de prevaricación tan abyecto. Eso es. Y porque cualquier hijo de cualquier hermano de la hija de Isabel II, etcétera, Ana de Inglaterra y demás... Lady Di, que es el niño de Lady Di, el pequeño que iba detrás del ataúd de la madre. Acción, reacción. Una entrevista en la BBC en la que dice, mi padre no me habla por esto de la seguridad y no sé cuánto tiempo le queda. Me gustaría mucho reconciliarme con él. Así que... No está mal, ¿eh? Creo que hay otro libro. Dice, no sé el tiempo que le queda. Yo tampoco. Bueno, pues conmoción en este asunto. Y tenemos que hablar de Antonio David Flores, Federico, porque ha sido noticia, nos confirma que efectivamente ha sido admitida a trámite por un juzgado de Málaga esa demanda que él interpuso contra, bueno, es que la lista es interminable, Mediaset el primero y todo lo que se estrena esta tarde a las 4. Los que mandan ahora en televisión espantosa. Eso es. Sálvame Sánchez. Eso es, así que se van a, no sé si lo comentarán hoy, en ese programa que se estrena, hoy es la cabalgata, bueno, pero que mañana... se estrenaba.
porque esto ni el gafe manzanoide, Ya, o sea, ya. Bueno, sí, es verdad, lleva Vamos a 2 tocar madera. retrasos ya cada vez que... Espero que no pase nada más. Sí, otro apagón. No, pero es que no hay 2 sin 3. No sé, tengo que hablar con Usía, que es el experto en gafancias, a ver qué opina, pero eso es delicado. Bueno, pues todo esto y más en la crónica. Vamos. Es la mañana. Es radio.